Bienvenidos amigos a este Carroll Heights Mondays especial. Vosotros diréis, ¿y dónde están estos muchachos? Es una pregunta que yo también me haría. Estamos en Barcelona. Estamos en Barcelona, concretamente en las oficinas de Panenka. Tengo que decir, unas oficinas, las de la revista Panenka, absolutamente espectaculares. Mucha envidia. Estoy pensando cómo echarles. Sí, estamos planificando... Supondría una mudanza a Barcelona, pero... Una OPA muy hostil. Una OPA muy hostil, que incluye violencia, por supuesto. Bueno, muchachos, estamos aquí en las oficinas de Panenka porque esta tarde-noche a las 7 la revista Panenka entrega sus premios anuales en los cuales estamos nominados en la categoría de Mejor Pieza Periodística. Mejor Pieza Periodística que, increíblemente, no es la guía práctica de cómo robar un fichaje que publicamos recientemente, es el documental sobre... es el documental... Fuera, sí, sí. Fuera vosotros vais a ser despedidos. Es el... Es verdad que estamos en una sede diferente, pero... con los mismos puntos de siempre. Efectivamente, pues ya, la estupidez se traslada, viene con nosotros. Bueno, estamos nominados al premio a la mejor pieza periodística del año, junto a muchos otros fenómenos, por ese documental del Mundial de Qatar que tuviste... Iba a decir, no sé, bien perpetrar. No, iba a decir, tuviste el honor, no sé si el privilegio, porque fue un esfuerzo terrible. Pero bueno, ¿estás satisfecho de estar nominado en este premio? Súper contento, porque al final siempre ya una nominación ya es un reconocimiento a toda la gente que ha trabajado en el documental, aunque es verdad que lo hicimos entre poquitas personas, como tú bien dices, hubo mucho esfuerzo de todo el mundo que participó en él, así que está genial porque ya es un reconocimiento que eso ya nos lo llevamos. Sí, eso ya lo tenemos, luego ya pues si hay cervezas mejor y si pues ganamos el premio ya ni te digo. Oye, ya fantástico. Fantástico. Bueno, luego dentro de un rato hablaremos con los muchachos de la revista Panenka para que nos hablen un poco de la revista. Es un proyecto súper chulo, además un proyecto que tiene muchos puntos de contacto desde mi punto de vista con la media inglesa. Estaba pensando, es un poco como, es un poco como la media inglesa, ¿no? Apuesta por contenidos de calidad, contenidos de estilos diferentes, pero sin ser idiotas como nosotros. Claro, hombre, sería un poco el resumen. Es verdad que van con una mochila mucho más ligera. Claro. Bueno, muchachos, tenemos, antes de hablar con nuestros amigos de la revista Panenka, tenemos que hablar de muchísimas cosas relacionadas con la actualidad del fútbol inglés. Teníamos un guión preparado para el día de hoy, que vamos a hacer un poco más adelante, pero la actualidad nos come, y es que apenas unos instantes antes de lanzar este directo, la Premier League ha anunciado que ha presentado cargos, ha presentado acusaciones contra el Manchester City. Este es un asunto que viene de muy lejos, es una investigación de la que hemos hablado largo y tendido a lo largo de los últimos años, se remonta hasta 4 o 5 años que la Premier League empezó a investigar y que además apenas hemos sabido cómo iba la investigación, así que de repente ha caído la bomba hace unos minutos con todas esas acusaciones. Ahora lo haremos en detalle con Juan, estamos recabando todavía la información, las primeras reacciones, estamos pendientes de un posible comunicado del Manchester City al respecto. Es un tema complejo porque involucra el incumplimiento de muchas de las normas de la Premier League durante 9 temporadas, es decir, que son muchas acusaciones. Hasta cierto punto, Juan, se entiende que la Premier League ha dedicado tanto tiempo a esto porque realmente estamos hablando de un abanico de acusaciones desconocido hasta ahora en la historia de la Premier League. Sí, lo que siempre habíamos dicho con las normativas de fair play financiero es que no era tanto el problema que la normativa no funcionaba, porque al final en el fútbol siempre se suele jugar a una amplia ambigüedad que da para interpretar lo que uno buenamente quiera, sino a realmente la voluntad de las autoridades para aplicar dichas normas, que era un problema que, por ejemplo, repetíamos mucho con UEFA. UEFA no es que no quisiera sancionar o no pudiera con las normas que tenía, sino que parecía que no había esa voluntad o que siempre luego se encontraba un poco la trampa para poder finalmente saltárselas. Y en el caso de la Premier League es una sorpresa, la verdad, que llegue ya simplemente esta acusación. Gente que está muy involucrada, que ha estado muy involucrada en investigar al Manchester City y las supuestas irregularidades financieras, está reaccionando con mucha sorpresa y dándole bastante merecimiento y respeto a estas acusaciones. Por ejemplo, Nick Harris, que como sabéis es un periodista británico que ha estado muy encima del Manchester City durante las últimas temporadas, estaba ahora, por ejemplo, retuiteando un tuit de Stefan que dice que es un antiguo asesor financiero del City, fan del City, que conoce muy bien el tema del Financial Fair Play. El propio Stefan dice, sea o no alarmista,
si el número de cargos que imputa la Premier al Manchester City, de corroborarse y que queden finalmente aprobados, podría implicar incluso un posible descenso. O sea, quizás estemos hablando de una sanción en estas dimensiones, que hay que aclarar ya desde aquí que no hay, de momento, ningún tipo de sanción en firme. Es una acusación que ahora pasará a un comité independiente. Claro, tenemos que hablar de varias cosas para empezar. Primero, el proceso, explicar bien el proceso. Hasta ahora lo que ha hecho la Premier League es investigar, digamos que sería el proceso de instrucción, ¿no? En un caso judicial sería la parte de instrucción, es decir, investigar ahí de qué cosas se les acusan, de todo esto. Ahora este asunto pasa a una comisión independiente que es la encargada, digamos, de emitir una sentencia, es decir, estas son las acusaciones, estas son las cosas supuestamente probadas, ahora corresponderá, oiga, esto, ¿son culpables? ¿No son culpables? Y en función de eso, poner un castigo que efectivamente, como bien dices, puede ser desde quedan ustedes exonerados porque no se ha podido demostrar, etcétera, etcétera, hasta, incluso en el caso más extremo, la expulsión de la Liga. Puede haber puntos intermedios como una deducción de puntos, 5 puntos, 10 puntos, 15 puntos, puede ser una deducción de puntos tan grande que acabe en un descenso, por ejemplo. Puede ser una limitación para registrar nuevos futbolistas, que esto, por ejemplo, pues, se ha hecho en UEFA, en Champions, sí. Al Manchester City, de hecho. Sí, y de hecho hay que ver, aquí va a ser la parte interesante, porque precisamente UEFA, por recordar el caso que tiene el Manchester City con esta organización, el City, como recordáis, llegó a ser sancionado por UEFA, o sea, llegamos a un punto incluso más lejano que el que estamos hablando ahora con la Premier League, con las mismas acusaciones, es decir, las acusaciones tanto de UEFA como de la Premier League son las mismas, que durante una serie de temporadas, desde 2009 hasta 2018, se saltaron las normas de fair play financiero e inyectaron en el club dinero de manera irregular a través de compañías vinculadas con los propietarios. Ahora vamos con las acusaciones. Déjame que acabe el proceso, solo un segundo. Es que como es un tema complejo, quiero explicarlo como muy tal. El proceso. Ahora pasa a una comisión independiente de Premier League, se encargará de emitir, digamos, una sentencia. Lo que pasa es que el proceso va a durar mucho más, porque siempre hemos dicho, y esto lo reconoció el propio Khaldoon Al-Mubarak, dijo, hey, nosotros preferimos gastar en un batallón de abogados que en cumplir estas normas. Es decir, que si les acaban condenando, pasará como sucedió, como en el caso de UEFA, se irán al CAS. Es decir, que esto va a durar mucho tiempo. Es decir, no es que nadie piense, oh, lo van a expulsar esta temporada de la Liga. No, no. O sea, en el caso de que se les acabe sancionando, esto va a ir para muy lejos. Claro, esto es lo primero. Y ahora, este es el proceso. Y ahora, ¿de qué se les acusa? Básicamente, lo que conocemos hasta ahora, aunque también tenemos que ser honestos, acaba de salir hace apenas unos minutos, tampoco hemos podido ir muy al detalle, pero muy ampliamente hay algunos cargos que quizás no son de tanta gravedad, que tienen que ver con la relación del City con la Premier League y una queja constante de la Premier League que era, no nos estáis dando las cuentas porque los clubes tienen una obligación de compartir sus cuentas financieras con la competición, con la Premier League en este caso. Y al parecer, pues el Manchester City durante bastante tiempo se ha negado a proporcionarlas y a proporcionar, por ejemplo, cálculos a futuro de sus finanzas y demás, que esta era una de las principales reclamaciones de la Premier League, que es no os echéis tan encima de nosotros porque no sancionamos, es que no podemos sancionar porque no tenemos sus cuentas, entonces no tenemos cómo proceder. Que quiere decir que esa es una obligación que se estipula en la Premier League, tú has de presentar las cuentas, estás obligado a presentar las cuentas. De hecho, cuando hicimos el último vídeo sobre la guerra silenciosa de la Premier y el Manchester City, que estaban ahí como en tribunales un poco a lo callado, en secreto, no querían que se hiciera público, en el momento en el que grabamos eso hace un año, como mucho, y hace un año me acuerdo que el punto en el que estaba todo el litigio era no nos dais las cuentas y entonces no podemos investigar. O sea que la Premier League, por decirlo así, prácticamente no había ni podido empezar. Y se supo, hablo de memoria, porque llegó a un tribunal público. Sí. Llegó a un tribunal público y supimos, gracias a eso, que seguía existiendo la investigación, porque no se sabía nada más. Durante estos 4 o 5 años hemos estado a oscuras, no se sabía lo que pasaba. Y nos tenemos gracias a eso. Y porque el juez, acuérdate, quiso hacerlo público, porque Premier League y Manchester City pidieron que eso fuera confidencial. Es decir, ninguno de los dos quería que se supiera que había la investigación. Es que no hay cosa que odie más la Premier League que un juicio público a ojos de todo el mundo. La Premier League es muy siempre pro secretismo, llevarlo todo entre bambalinas, etcétera. Volviendo un poco a de qué se les acusa, hemos dicho no presentar las cuentas. No presentar las cuentas y sobre todo de no cumplir la norma
que la tenemos aquí, Es la E49, que se refiere a los límites de pérdidas que tiene un club. Ya sabéis que en la Premier League se hacen evaluaciones de pérdidas a 3 temporadas completas. Entonces, en 3 temporadas completas puedes perder un máximo de 105 millones de libras. Luego, es verdad que hay posibles variaciones dependiendo de... Sí. Con el COVID se han dado ciertas exenciones, pero estamos hablando de temporadas todas Pre-COVID. Además, también les acusan de haber incumplido otras normativas financieras, como por ejemplo es no notificar a la Premier League cuando haces transacciones o acuerdos con lo que se conocen como partes interesadas, que es decir, esto se explica muy rápido, con una compañía que tenga una vinculación con la propiedad del club. Por ejemplo, en el caso del Manchester City son compañías que estén vinculadas con Abu Dhabi. ¿Qué tipo de ¿Alguna compañías? hay, podría ser, ¿eh? Habrá como 250 que han firmado patrocinios De hecho, con el hemos Manchester hecho City. hemos hecho un vídeo también sobre los sponsors del Manchester City, recordarás, y la cantidad de ellos que tenían una relación directa con Abu Dhabi. Claro. Entonces, cuando haces ese tipo de acuerdos, has de notificar a la Premier League cuál es tu relación exacta. ¿Por qué tienes que notificar? Porque al final la sospecha que tiene la Premier League y cualquier tipo de autoridad es como tú eres el propietario tanto de la empresa que va a dar el patrocinio como del Manchester City, lo que vas a hacer es firmar un patrocinio muy inflado que no se corresponde. Por ejemplo, si digamos comprar el naming del estadio cuesta 20 millones de precio de mercado, pues tú lo vas a comprar por 50, mucho más alto, porque es una manera que tú tienes de inyectar digamos por la puerta de atrás dinero en el club, y eso es lo que la Premier League tiene que saber para evaluar por sus propios medios si se está sobrepagando ese patrocinio o no. Así que en realidad ese es el grueso de las sanciones, no dar las cuentas e incumplir las normativas de fair play financiero de la Premier League. ¿Había alguna cosa menor, como por ejemplo el tema de no presentar a 2 representantes en las reuniones de la Premier League? Sí. Que en general eso, aunque parece... Y no colaborar en la investigación. Los clubes de la Premier League también están obligados a colaborar en las investigaciones que lleva a cabo la Liga. Y aquí el Manchester City claramente se ha declarado en rebeldía desde un punto de vista judicial y se ha negado a colaborar de ninguna forma. En rebeldía incluso de comportamiento, porque todos los clubes tengan más o menos tensiones, siempre cumplen una serie de protocolos que el City, tanto con Premier como con UEFA, siempre se ha dispuesto, siempre se ha mostrado no dispuesto a cumplir y mostrarse un poco como siempre en rebeldía. Y por eso vuelvo al caso de la UEFA, porque la UEFA, digamos que llegó hasta este punto de presentar de, oye, Manchester City, has incumplido esta norma, esta norma, esta norma, esta norma, e incluso dio un paso más allá, diciendo, por no haber cumplido todas estas normas, te impongo una sanción, que fue, creo que, expulsar al City 2 temporadas de la Champions, si no me equivoco. Sí, es verdad. Y finalmente, en la apelación, fue cuando el City encontró una pequeña artimaña legal, digamos, para decir que había prescrito todo y que no se iba a aplicar, y al final se quedaron sin sanción. O sea, esto nos sirve, el caso de la UEFA, para situarnos mentalmente en qué parte del proceso estamos. Todavía la Premier tiene que decir, por toda esta lista de incumplimientos, no la Premier, sino el comité independiente, por toda esta lista de incumplimientos que tú has hecho, te doy X sanción, que como decíamos, es bastante amplia. Aquí el reglamento en la Premier suele ser bastante ambiguo para que cada uno aplique las sanciones que más o menos considere correspondientes, que pueden ser puntos, pueden ser inscripciones, lo que sea, y luego el City puede apelar. O sea que aún le queda a la Premier un largo camino para intentar imponer justicia. Un par de cosas más. Yo creo que esta sanción, es verdad que la investigación se remonta a 4 o 5 años, pero yo creo que existe una cierta corriente en la Premier League. Siempre hemos dicho, hemos explicado que la Premier League en realidad es una empresa formada por 20 accionistas que toman decisiones por mayoría de 14 y que cada temporada hay 3 accionistas que se marchan de la empresa y son sustituidos por otros 3 que son los que ascienden de segunda división. Yo creo que la reciente compra del Newcastle por parte de Arabia Saudí ha generado un cierto malestar en la Liga, porque hasta ahora era, mira, pues está el Manchester City, que ya sabemos que hay un cierto nivel de trampas, ahora comentaremos por qué y qué indicios existen, porque existen desde hace mucho tiempo y los hemos visto. Pero claro, ahora entra también el Newcastle, entra también Todd Boehly en el Chelsea, entonces yo creo que existe un creciente malestar entre muchos clubes de la Premier League diciendo, oye, no podemos seguir compitiendo con este nivel de gasto. Hay muchos clubes que se están ahogando, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el West Ham, en el Everton, en el Leicester. El Leicester está ahogado financieramente porque hay una especie de escalada
a la que están llevando una serie de clubes que no se rigen por las mismas normas que los demás y que además son pocos. Recordemos que en realidad los clubes, digamos, que no funcionan con la lógica del mercado en la Premier League son dos, que son el Newcastle, que pertenece a Arabia Saudí, y el Manchester City, que pertenece a Abu Dhabi. En el caso del Chelsea es un fondo de inversión que está persiguiendo una estrategia desde un punto de vista un poco alocada, un poco rara, pero es otra dinámica. Pero bueno, lo fue hasta hace una temporada, ¿eh? También era uno Sí, de claro, los, claro, con Roman Abramovich, díscolos, por así efectivamente, decirlo. efectivamente. Entonces yo creo que hay una especie de dinámica en la Premier League de decir, hey, vamos a empezar a controlar. Quiero recordar ahora, en este punto, que cuando se confirmó la compra del Newcastle por parte de Arabia Saudí, hubo aquel intento por parte de un grupo mayoritario de dueños de Premier League para controlar al detalle los patrocinios. Recordarás que se dijo, oye, pues vamos a prohibir los patrocinios relacionados, vamos a controlarlo al detalle, porque tenían miedo de que la cosa fuera creciendo a más. De hecho, se cambió la normativa. Se cambió la normativa para controlar el tema de los patrocinios, porque en el caso del Manchester City, y sé que esto es increíble que no hayan sido sancionados cuando tenemos estos documentos, pero quiero recordar que hay correos electrónicos en los cuales directivos del Manchester City hablan con empresarios, con directivos de patrocinadores para decir, oye, el patrocinio es esto y para pagar el resto yo te lo ingreso y tú me lo ingresas a mí. Es decir, nosotros pagamos un patrocinio de 50, en realidad tú solo me vas a dar 25, porque lo que estoy haciendo es inflar las cuentas, tú me das 25, yo te doy otros 25 por tu lado y tú ya me ingresas 50. Es decir, a ti te va a costar 25, pero en las cuentas va a parecer que me pagas 50. Es decir, al final... Existen correos electrónicos que prueban esto. Reconociendo de manera bastante explícita, que además son correos que tenemos que mencionar siempre a Der Spiegel, que fueron los que lo filtraron a través de Football Leaks. Son correos que explican de manera muy explícita las trampas financieras, digamos, que hacía el Manchester City, que es precisamente a través de su publicación, de la publicación de Der Spiegel, cuando se abren las investigaciones tanto de la Premier League como de la UEFA. La de la UEFA fue más rápida, pero ya decimos que infructuosa, porque acabó finalmente en nada, y la de la Premier League nos ha tenido esperando, nos ha tenido en vilo durante 4, casi 5 años, pero finalmente pues ya la tenemos pues bastante más avanzada de lo que pensábamos. Un apunte importante que hacía Miguel Delaney, ya sabéis, un periodista de Independent, que en el caso de la Premier League, esa, decíamos, estratagema, un poco entre comillas, que encontró el Manchester City para librarse de las sanciones en UEFA, no la tiene en la Premier League, porque en la UEFA básicamente se libró, como habíamos dicho antes, por haber estado prescritas. Había prescrito. Había una pequeña norma dentro de Creo que había UEFA, un límite de 5 años. Era un límite de 5 años, efectivamente. En el caso de la Premier League no hay prescripción posible. Tiene toda la capacidad del mundo para sancionar hechos que han ocurrido hace, por ejemplo, sí, empiezan en 2009-10 estas acusaciones. O sea que esto es importante porque habrá que ver cuál es, digamos, la estrategia de la defensa del Manchester City, que, por ejemplo, en líneas generales siempre ha sido muy de intentar tirar las fuentes de información que tiene la Premier League. Es decir, lo que va a intentar o suele argumentar el Manchester City es: vosotros habéis accedido y habéis conocido un poco o fundamentáis vuestras sanciones en unos correos que se filtraron a través de un hackeo de manera completamente ilegal, y entonces no tienen ninguna razón de ser. Y precisamente por eso nunca ofrecen sus cuentas a la Premier League, porque no quieren dar un fundamento para que ellos puedan de verdad sancionar con unas cuentas fidedignas y dadas de una manera transparente, ¿no? Entonces, como no te voy a dar información, y la información que tú tienes a través de la cual me sancionas va a intentar invalidarla. Había una pregunta interesante en el chat sobre si podían quitarle los títulos que han ganado en estos años en caso de que finalmente fueran acusados, fueran condenados. Yo entiendo que no. Esta es una sanción que tiene que ver con un tema financiero, no deportivo. Es decir, un tema deportivo pues sería una alineación indebida, un futbolista que hizo una mentira sobre la nacionalidad, cosas de ese tipo. Yo entiendo que no afectaría en ningún caso, incluso en el caso de la peor sanción, no afectaría nunca a los títulos, entiendo yo, pero todavía es muy pronto. Si te parece, Juan, vamos a ir avanzando en el directo mientras seguimos pendientes de las reacciones, seguimos pendientes de un comunicado, por ejemplo, del Manchester City, que yo imagino que no dirán mucho, dirán tomamos nota, nos declaramos inocentes. La estrategia digamos, judicial siempre del Manchester City ha sido negarlo todo, oponerse a todo, no dar ningún documento, y hasta ahora les ha salido bien.
Así que vamos a seguir pendientes a lo largo del directo de todas las novedades que existan, pero vamos a ir avanzando porque hemos tenido un fin de semana súper cargado de fútbol en Inglaterra. Pero vamos a comenzar hablando, muchachos, de la masacre que se ha perpetrado, ¿veis cómo lo puedo decir? Se ha perpetrado este fin de semana en la Copa Bivenger. Ya sabéis que está jugando la Copa Bivenger, que son emparejamientos, ¿vale? Bueno, no ha ido bien, ¿vale? No ha ido bien, al equipo de la media inglesa no le ha ido bien. Tengo, por ejemplo, por aquí a un... Pero bueno, hay gente haciendo así aquí, o sea, chavales, yo he pasado de ronda, es que me lo está diciendo. Sacar toda la información. Está haciendo así Pablo Espinosa, que ayer nos dio una noche terrible jugando al Uno. Sí, no, increíble. Completamente family friendly, y el tío convirtió el Uno en el juego más hostil. Era todo faltadas e insultos. Quiero recordar que ganó una ronda del Uno tirando la última carta al tiempo que nos enseñaba la foto de Raúl haciendo así. Esto pasó ayer por la noche, ¿vale? Pablo, que sepas que nunca más volveré a jugar al Uno con la misma... Claro, ha pervertido un juego apto para niños, un juego más 3. Sí. Pablo construiría un Lego y haría un rifle. O sea, es una persona que convierte todo en algo malo. Está haciendo... Y vamos a ver, porque ha pasado gente de la media inglesa a la siguiente ronda, pero no precisamente los mejores, o sea que también bajamos los humitos un poco. Mira, gente haciendo así. Bueno, vamos a ver porque he preparado una esta mañana, me he despertado a las 7 de la mañana para hacer esto. Ahí está. Bueno. El detalle. Bueno, ya veis que Yago quedó eliminado por José Cruz. Pero es que José Cruz ha hecho 84 puntos. Sí, es difícil, es tremendo máquina. Jesús, bueno, ha quedado cerca, pero Alejandro Izquierdo le ha ganado. La ha peleado. Bueno, yo he goleado. Jesús David, lo siento por ti, macho, pero goleada. Muy bien, Nacho, una puntuación tétrica de 43. Hombre, te quiero decir. Jordi ha humillado a Panchas FC. Sí. Pablo ha pasado con un 66, o sea, máquina para ir haciendo así con el dedito tampoco estás, ¿eh? Juan ha hecho un 69, que es respetable, pero Trincazo te ha machacado. Trincazo me ha pasado. 87. O sea, contra 87 puntos hay muy poquito que hacer. Trincazo, la verdad que nos vemos en los tribunales. Y Andrés Valls ha pasado con un 56 y está haciendo así con el dedito. Eres un fantasma, Andrés. No habrías pasado en la mitad de estas eliminatorias. No. De hecho, no habrías pasado prácticamente ninguna. En la de Nacho habrías pasado. ¿Cómo se puede ser tan fantasma? Yo hice 69 puntos y tenía en mi eliminación a Casemiro, que lo expulsaron. O sea, tiene mucho mérito. Sí, es verdad. Bueno, pues ya veis que ha sido una masacre, ¿vale? Ha sido una masacre. La copiña, La copiña no se nos da. Bueno, hemos pasado 4 a la siguiente ronda, ¿vale? Ya sabéis que si estáis compitiendo, pues la siguiente ronda os puede tocar con nosotros, ¿vale? Si os toca con Andrés, la cosa pinta bien. Si os toca con Pablo, pues bastante. Si os toca con Jordi y conmigo, lo vais a tener un poco más complicado. Bueno, muchachos, vamos a comenzar el análisis express de esta jornada de la Premier League, echando un vistazo a los resultados. En la Premier de este fin de semana, que ha habido alguna que otra sorpresilla. Espero que os guste el gráfico que he preparado. Bueno, podéis observar por la brillantez de los gráficos de este lunes, que los he hecho yo, ¿vale? Vale. El viernes, el Chelsea empató a 0 con el Fulham. Tengo que decir que fue un partido, me lo tragué entero y estuvo bien. El sábado, Everton 1, Arsenal 0, Aston Villa 2, Leicester 4, Brentford 3, Southampton 0. El Southampton que le puedo oír desde aquí diciendo adiós, Premier. Hasta luego, el año que viene nos vemos. No, el año que viene no, dentro de 2 Southampton. Brighton 1, Bournemouth 0. Siguen creciendo los adeptos al mitomismo. Manchester United 2, Crystal Palace 1, Wolves 3, Liverpool 0, Newcastle 1, West Ham 1 en el derbi de la media inglesa. El domingo Nottingham Forest 1, Leeds 0 y Spurs 1, Manchester City 0. Como podéis observar ahí en estos... Bueno, iba a pasar ya al tema, pero no. Vamos primero a la clasificación. Claro, los resultados dan pie a la clasificación. Es que los resultados te permiten ganar 3 puntos si ganas, 1 si empatas, 0 si palmas. Vamos ahora a echar un vistazo a la clasificación. Si quieres, Juan, puedes seguir echando un vistazo mientras yo leo la clasificación, por si quieres estar atento. Ahí lo tenéis en 2 partes, en zona de descenso el Southampton, muy mala pinta lo del Southampton. Bournemouth 17 ya en la zona pues más... la zona caliente, ¿no? Que le correspondía más. Everton 18 a pesar de esa victoria. Leeds 18, West Ham 19, Wolves 20, 21 para el Leicester City, Nottingham Forest y Crystal Palace ya en esa zona media con 24, con 28 ya un pequeño salto para el Aston Villa, que es el primer club que yo diría que no compite ya por el descenso. En la zona alta de la clasificación vamos con la zona media alta, donde encontramos al Liverpool, que no consigue, Liverpool y Chelsea, encarnizada batalla por el 9º lugar, con 32 el buen Fulham de Marco Silva, 33 para Brentford, 34 para Brighton, ya zona de pelea por Champions, el Tottenham con 39, Newcastle con 40, Manchester United con 42, Man City con 45 y Arsenal con 50.
Muy bien, muchachos, repasados resultados y clasificaciones, es el momento de comenzar a hablar de esta jornada de Premier League que pasa por un nombre, que es el de Sean Dyche. Sí. Sean Dyche llegó, vio y venció al líder. Es un absoluto genio, porque además le vimos entrenar, pudimos ver cómo actuaba entre bambalinas. Literalmente, el primer día de entreno, Sean Dyche puso a jugadores profesionales de la Premier League a correr la Kuznavet, lo de los pitiditos. Sí, los pitiditos, lo sé. Lo odiaba en el cole. Literalmente los pitiditos, que el jugador diciendo como... ¿Cómo ahogaba eso? La puesta a punto ya la hicimos en verano, son... ¿Esto qué es? ¿Otra pretemporada? ¿Qué pasa? ¿Es agosto esto? Todo esto en Liverpool en enero en pantalones cortos. Efectivamente, porque una de las cosas que dijo Sean Dyche cuando llegó es, a ver un segundo, si jugamos como entrenamos, no podemos entrenar con el gorrito, la braga, los leggings, y puso a todo el mundo a entrenar prácticamente en bolas. Es una cosa que estoy totalmente a favor. Han fallecido un par de futbolistas por neumonía, este es el pero que Hombre, de esta estrategia, pero... Al final toda decisión tiene pros y contras. Claro, también, claro. Verdad. Es verdad que la contra... Sean, hemos ganado 1-0, pero ha muerto Dwight McNeil. Dos fallecimientos son muchas contras, también te digo, pero bueno, al final Sean Dyche es una persona bélica. Es verdad, no estado de sitio. Es verdad que 3 puntos, 2 muertes, ahí el balance... Hombre, si me dices, este partido vale 6 puntos, te digo... Vamos. Un fallecimiento sí te compensa. Bueno, Sean Dyche, amigos, cero sorpresas, optó por una especie de 4-4-1-1, puso a Abdoulaye Doucouré cerca de Dominic Calvert-Lewin, colocó a Dwight McNeil en una banda y Alex Iwobi en otra, ya lo avanzamos en un vídeo sobre Sean Dyche, un centro del campo rocoso con Idrissa Gana Gueye y Andre Onana, ya lo avisamos, Tarkowski liderando la defensa, la experiencia de Seamus Coleman. Golito de Tarkowski. Efectivamente, porque ¿cómo podía empezar mejor la etapa de Sean Dyche en el Everton que con un gol de James Tarkowski de cabeza? Sí, de un saque de esquina. El mundo está ordenado y todo está en su sitio. Sí. Todo está en su sitio. Me parece que, francamente, Sean Dyche empieza con muy buen pie y esto me da pie a un debate que me parece interesante, tú que además has sido Mr. Coach, entrenador. Con los primeros partidos, esto es relativamente habitual. No sé si tiene tanto que ver por que llegas a una situación de desgaste y el técnico con el que estabas ya no hay una confianza, mucha gente, incluso estas cosas de hacer la cama, que yo no soy demasiado fan, pero... o también pesa mucho el hecho de que es una plantilla que quiere ganarse a su nuevo entrenador, todo el mundo está extra motivado. Claro, es que hay muchos factores que has tocado tú. El desgaste anterior, la pérdida de ilusión, pérdida de motivación, llega un entrenador nuevo, son métodos de entrenamiento nuevos que aunque no te gusten, al menos es nuevo, el hecho de ganarte la plaza, evidentemente. Recuperar un poco la motivación de ahora con un nuevo entrenador, venga, un nuevo inicio, podemos lograrlo. Pero también quiero destacar que muchas veces se ridiculiza a Sean Dyche o se caricaturiza o se simplifica lo que hace, pero quiero decir que me gustó mucho el partido del Everton, y tiene mérito que en 2 días entrenando se vea la mano de un entrenador, tiene mucho mérito. ¿En qué se vio la mano del entrenador? En la defensa del área, la forma de defender el área. El Everton, lógicamente, muchas fases del partido, defendió cerca de su portería, lo hizo muy bien, dejando muy pocos espacios al Everton. Por supuesto, luego hay un tema de intensidad, del que tampoco yo soy muy fan, ¿no? Es que más intensidad y tal, bueno, los partidos no se hagan con intensidad. El balón parado. Yo desde el primer momento, y además estábamos comentando el partido a través del chat, se notaba muy trabajados los saques de esquina, muy trabajados el balón parado ofensivo, muchísimo, siempre cerrados al segundo palo, y además lo dijimos antes del gol, segundo palo cerrado, no están sabiendo, el Arsenal no está sabiendo cómo defenderlo, y al final acabó llegando el gol exactamente así, en un balón, en un saque de esquina cerrado al segundo palo. Cada vez generaron peligro y cada vez acabó en remate. Luego hubo, por supuesto, el juego por bandas, había una instrucción clarísima, y lo vimos en Alex Iwobi, de llegar a 3 cuartos y centrar. O sea, jamás vimos una combinación con Iwobi, hago una pared, intento meterme por dentro, no. Alex Iwobi llegaba a 3 cuartos de campo y metía al centro, a pierna natural. Lo mismo por el otro lado con Dwight McNeil, siempre. Pierna natural, abrir por banda, centrar, tienes a Dominic Calvert-Lewin, tienes a Abdoulaye Doucouré que está llegando, tienes a Andre Onana, que hizo un gran partido, por cierto, gran partido de Andre Onana, y me parece que el Everton
me parece que Sean Dyche ha cambiado toda la dinámica de Goodison en 90 minutos. Sí, y además es un estadio que es importante tenerlo de tu Sí. parte y que se ha mostrado... Y estuvo eléctrico contra el Arsenal, ¿eh? Es verdad que el equipo le... Claro, se ha mostrado bastante paciente. Yo creo que lo hablábamos precisamente viniendo a Barcelona en el coche, que no me había dado cuenta hasta en el momento de verlos ya con Sean Dyche, que es un equipo que está bastante bien construido para él. O sea, es verdad, Claro, que, es verdad. es verdad que es un proyecto, digamos, no demasiado bueno si te lo ofrecen como entrenador. De hecho, pues ya sabéis que hubo ese tanteo con Bielsa, y Bielsa dijo, yo si aquí no ficháis a 3 o 4 de mi cuerda, yo esta plantilla no la veo para mí. Y en parte a Bielsa le entiendo completamente, pero claro, Sean Dyche, nos quedamos mucho con, en el mercado de traspasos no habéis traído lo único que os pidió, que era un delantero, para jugar probablemente con 2. Pero aún así, ves la plantilla Sí, sí. y está muy... Hay varios ex-Barley además, pero es una plantilla muy hecha para, Sí. para él, para hacer ese fútbol directo. Total. Son buenos jugadores de banda a pierna natural, con un delantero que habrá que ver el tono físico si le sigue respetando, pero que a nivel de cabeceadores es de lo mejorcito, sino de lo mejor que hay en la Premier League. O sea que es un equipo bastante... Sí, bastante totalmente. sonante. No le hacía falta tanto para jugar bien. Es verdad, totalmente. Es quizás el delantero que mencionabas, que creo que es lo que más buscaban. Pero es verdad lo que dices. Tiene Tarkowski, Cody, Michael King, que son 3 centrales cortados para el patrón de Sean Dyche. Tienes a Jordan Pickford, 3/4 de lo mismo. Seamus Coleman, o incluso Patterson. Luego tienes Onana y Idrissa Gana Gueye, 2 centrocampistas de córdoba, no sé qué. Y Iwobi McNeil, centradores a pierna natural. Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucouré, que te lo puedes colocar ahí, que es un tipo con mucha llegada y mucho gol. Tienes los elementos para el fútbol de Sean Dyche. De hecho, te haré una pregunta. Sin, por supuesto, sobrevalorar tampoco la situación del Everton, que sigue estando en una situación muy complicada, y es un partido, tiene mucho mérito ganar el Arsenal, pero habrá que ver con más partidos cómo va rodando Sean Dyche. Pero me da la sensación de que en las últimas temporadas que sobrevivió con el Burnley en Premier League, incluso podía tener peor plantilla. Yo también creo mucho peor plantilla. O sea, Yo creo que mucha peor plantilla. Sobre todo todo arriba. Y más mucho corta. más corta. Pero mucho peor plantilla, seguro. Y si se mantenía con el Burnley, tiene cosas para mantenerse con el Everton. Y yo creo que vimos atisbos de lo que puede hacer con el Everton. Y yo tengo mucha curiosidad por ver si finalmente se consigue salvar cuál es el tope de Sean Dyche. Es decir, con mejores jugadores, si es capaz de hacer algo mejor. La derrota del Arsenal, del líder de la Premier League, no tuvo consecuencias en la clasificación porque su inmediato perseguidor, el Manchester City, también perdió. Fue una jornada atípica porque perdieron primero y segundo de la clasificación en la Premier League. El Manchester City, que perdió en el Tottenham Hotspur Stadium por 1-0 ante los Spurs con gol de Harry Kane, que hizo historia con ese gol porque alcanzó los 267 goles con los Spurs y de este modo superó a Jimmy Graves como el máximo goleador de la historia del conjunto londinense. Y también alcanza la cifra redonda de 200 goles en la historia de la Premier League. De este modo se coloca ya, es el único, es uno de los 3 futbolistas que han marcado 200 goles en Premier League. Es asombrosas las cifras goleadoras de Harry Kane. Claro, este año estamos viendo a Erling Haaland, que por cierto se enfrentaban en ese partido, Kane 1, Haaland 0. Pero es asombroso lo de Harry Kane. Quizá no tiene tanto nombre como Messi, Cristiano, Lewandowski. Parece que Haaland le va a superar todos los récords, pero lo de Kane es absolutamente increíble y posiblemente sea el mejor delantero inglés de este siglo, o incluso el mejor delantero de la Premier League en este siglo. Vamos a ver la clasificación mientras seguimos hablando de esto. Mira, estos son los goleadores, 10 máximos goleadores de la historia de la Premier League. Alan Shearer en 260. Ahora el tema es, ¿logrará Harry Kane superar el récord de Alan Shearer? Wayne Rooney 208 lo tiene ya a tiro. ¿Qué es lo que te iba a decir? Es el mejor de este siglo, el siglo de Rooney. Claro. Bastante alucinante. Claro. Y ahí veis Andy Cole, Sergio Agüero, por supuesto, una auténtica máquina, 184. Frankie Lampard, un mérito terrible como centrocampista. Thierry Henry, 175. Robbie Fowler, 163. Jermaine Defoe, 162. Y Michael Owen, 150. Tiene mucho mérito, desde luego, lo de Harry Kane. Además, se hablaba estos días sobre... No se llegó a cerrar, ¿no?, su posible renovación, pero se hablaba de que estaban en conversaciones para ampliar
su contrato. Ya sabéis que viene de un episodio un poco Messi, por decirlo así. Hubo una comunicación oficial al club de que se quería marchar, estuvo ahí en sus coqueteos precisamente con el Manchester City. No pudo ser porque tenía un contrato verbal y Harry, pues los contratos verbales en el fútbol son un poquito papel mojado al final, como se demostró, y se ha quedado. Y a mí la duda que me queda es si va a tener oportunidad Harry Kane de tener un proyecto en el Tottenham con el cual competir por títulos o por algo que sea más allá de clasificarse para la Champions League. Además, este partido lo jugaron con la ausencia de Antonio Conte, que está enfermo desde hace unos días. Fue operado de la vesícula biliar. Sí. ¿Tú conoces el tema de la vesícula biliar? Sí, lo conozco muy bien. Claro. Es una vesícula situada... ¿Dónde está? ¿Podrías señalar la vesícula biliar en tu cuerpo? La vesícula biliar es muy redonda. Es redonda, como un balón. Como una bola de biliar. Vale, vale. ¡Ah! ¡Hostia! Madre mía. ¿Alguien aquí sabe dónde está la vesícula biliar? Estoy en ello, lo está buscando en Google. No, Andrés lo ha acertado, ¿eh? Estamos ahí, ¿no? ¿Pero no está por ahí el apéndice? Espera. No, dice que no es en otro sitio. Ojo, porque Jordi y Andrés están enseñando partes del cuerpo diferentes. No, claro, te quiero decir. Ay, muchachos. Encima del estómago. Andrés ha tirado... Aprende medicina con la media inglesa. Muchachos, mira la pantalla. La media... La media médica. Ahí está. Qué bonito este dibujo, ¿eh? Lo tengo que poner sobre Claro, boni- que yo que voy de blanco está bien. Está Qué bien, bonito este espérate. dibujo, ¿eh? O sea, ponte y te lo intento ajustar a tu cuerpo. Anda. Claro, mira Anda. qué bien, claro. No vamos a hacer girar a Juan. Hombre, yo creo que bueno, hay muchos Tienes el problemas. estómago en el... Tienes el estómago en el pecho, ¿eh? Es verdad. En el corazón. Juan, no estás bien, tío. Dice, ¿y qué hago? Hombre, pues no ponérmelo en el pecho, macho. Bueno, ahí os podéis hacer una idea. Bueno, que está encima de... ¿Y ¿Está el- encima de qué? El páncreas es mi micrófono, más o menos, ¿no? ¿Pero qué es lo que está justo debajo de la vesícula biliar? ¿Qué pone ahí? ¿Co qué? Es el Hostias, ahora lo tienes en la cabeza, peor. colécodo. El colécodo. Es el Te colécodo. lo has inventado esto. Ah, muy bien. Ahí está. Bueno, Aprende anatomía. Antonio Conte fue operado de la vesícula biliar en Italia y se estaba recuperando el hombre y no pudo dirigir al equipo, pero no notó los Spurs, que ganaron por 1-0. Así que, muchachos, 2 malos días, malas 24 horas para el Manchester City. El domingo por la tarde cayó en el campo de los Spurs y el lunes ha amanecido con estas acusaciones de la Premier League, graves acusaciones con las que arrancábamos el Carroll de hoy, referidas a 9 diferentes temporadas y acusaciones de diferentes gravedades, desde incumplir las normas de juego limpio financiero, esos límites marcados de 105 millones de libras de pérdidas a lo largo de un ciclo de 3 años, hasta no presentarse con 2 representantes en las reuniones de la Premier League. También había una acusación referente a las remuneraciones de los entrenadores. Ya sabéis que una de las cosas que destapó esa investigación de Der Spiegel a través de Football Leaks fue que Roberto Mancini, para no inflar las cuentas, la contabilidad del Manchester City, tenía un sueldo, digamos, declarado en cuentas y luego cobraba un añadido directamente de Abu Dhabi. Esta fue una de las cosas que descubrió Der Spiegel y también es una de las cosas que la Premier League ha investigado. No sé si, Juan, tenemos alguna otra de novedad hecho, respecto al tema Manchester City. Que de hecho con el tema Mancini, dice en el punto 2A del comunicado que ha hecho la Premier League, dice: en las temporadas de la 2009-2010 a la 2012-2013, incluidas ambas, las normas de la Premier League también requieren que el club proporcione todos los detalles de cómo se paga al entrenador en sus contratos. O sea que ya es como en un comunicado que suelen ser muy formales y muy ambiguos, pues decíamos que es un comunicado bastante llamativo porque va bastante detalle, como diciendo: hey, lo sabemos y nos estamos acusando por esto en concreto. Precisamente hablando de sanciones, Nick Harris, al periodista que os hemos mencionado antes, que por ejemplo él es el gran responsable de que se conociese esa guerra secreta que había en los tribunales entre City y la Premier League. No lo sabía nadie y fue un poco él el que lo destapó.
dice que las sanciones pueden ser un rango amplísimo, o sea, puede ir desde deducción de puntos o, como decíamos, la prohibición de fichar, hasta incluso la retirada de títulos, que es un poco como yo creo... que es lo que comentábamos antes, o sea, podría llegar a incluir la... Sí, pero decimos ya, esa es una sanción, Ya. digamos, son palabras mayores, ¿eh? Así que, y como decimos en el apartado de sanciones, la normativa es bastante ambigua, así que puede caber un poco de... No recuerdo esas temporadas, seguro que el Liverpool quedó segundo en alguna. De repente el Liverpool se va a encontrar con una Premier League más. Bueno, ya hemos dicho, muchachos, que esto va para muy largo. O sea, de momento no va a haber... El United de Mourinho campeón. Cuidado, cuidado, Ostras, sí, campeón. El United de Mourinho campeón, que además me acuerdo que fue segundo, pero que quedó igual como a 20 puntos del City. Veo ya el reel de José Mourinho levantando una Premier con el Manchester United, Ojo, bueno, muy bien. Muchachos, este fin de semana, mientras seguimos pendientes del tema del Manchester City, que es la actualidad ahora mismo en la Premier League, y diría que en el fútbol mundial prácticamente, vamos a seguir analizando la actividad de la Premier League del fin de semana, y lo tenemos que hacer hablando de Enzo Fernández. Enzo Fernández, el futbolista argentino, el futbolista más caro de la historia de la Premier League, que debutó. Hay muchas cositas en el Chelsea. La verdad es que el Chelsea es un club que nos sorprende, es un club que nos sorprende prácticamente de forma diaria. Se presentó el viernes, jugó el Chelsea, recibía al Fulham en un partido que tenía que ganar para engancharse a la lucha por la Champions League. El Fulham, un rival muy complicado. Pero la sorpresa nos la encontramos con la alineación de Graham Potter, porque Graham Potter metió en el 11 titular a Enzo Fernández, que dices, hombre, si te has gastado 120 millones de euros, bueno, pues entiendo que lo metas, aunque no haya ni entrenado un día con sus compañeros, ni hable papa de inglés, lo metes. Pero a mí lo que realmente me sorprendió fue la titularidad de Hakim Ziyech. Es decir, vamos a repasar un poquito esto. Sí. El día 31, Hakim Ziyech se fue a París. Correcto. Se fue a las oficinas del PSG. Afirmativo. Llegó a un acuerdo con el PSG. Y solo faltaba... Pen and paper. Pen to paper, y solo faltaba que el Chelsea enviara la documentación. Chelsea envió la documentación y le dijeron, ¿qué te iba a decir? Nos has enviado el manual de instrucciones de la nevera. ¿Nos lo puedes enviar, por favor? El Chelsea envió la documentación. PSG se volvió a poner en contacto, ya un poquito más mosqueados, y dijo, perdona, o sea, me has enviado el contrato de Enzo Fernández, pero aquí estamos con Hakim Ziyech. Ah, perdona, ahora te lo envío. Le envía la documentación por tercera ocasión. Y aquí ya sí fue el culo de Todd. Sí. Encima de la... Y entonces le envió el trasero de Todd Boehly fotocopiado, ¿vale? Aquí es cuando el PSG empezó a pensar que quizás había un plan detrás de esto. Hakim Ziyech pasó la noche en París, lógicamente, porque a esas horas pues ya no había forma, sin poder cerrar su acuerdo con el PSG, un PSG que amenazó con denunciar al Chelsea delante de la Federación Francesa, que la Federación Francesa al día siguiente dijo, a mí que me cuentas, ¿vale? Este es tu problema, ¿vale? Es tu movida. Y Hakim Ziyech, pues nada, el día 1 tranquilamente se cogió un avión de vuelta a Londres con un mosqueo, imagino, importante. Bueno, titular. ¿Cómo pasas de el día 31 te cedemos a el día 3 titular en Premier League? Yo creo que tendrá mucho que ver con Graham Potter. ¿Cuál es el proceso? Graham Potter dirá, yo tampoco lo entiendo, pero le pegas bien. Vamos a entendernos. El Chelsea, que no pasó del empate ante el Fulham, un buen Fulham, tengo que decir que me gustó mucho el partido, me gustó mucho el Fulham. El Chelsea, yo creo que tuvo una mejoría, pero claro, estaban de titulares Badiashile, Mudryk, Enzo, Ziyech, jugadores que acababan de llegar prácticamente al club, y claro, pues es difícil conectarlo. Tuvo un buen debut Enzo Fernández, hicimos, digamos, especial hincapié, especial seguimiento a Enzo Fernández. Vamos a ver un par de gráficas de Opta sobre el rendimiento de Enzo en ese debut. Ahí vemos sus pases, hizo 63 de 74, un 85% de acierto, pero sobre todo quiero que prestéis atención a algunas de las diagonales. Ya sabéis que es diestro, con lo cual básicamente son esas diagonales desde el centro del campo hacia la zona diestra y la zona, o sea, hacia la zona de bandas. Encontraba Ziyech por un lado, encontraba Mudryk por el otro. Me parece que una de las cosas que comentamos en el vídeo donde hablábamos del fichaje de Enzo Fernández era que él iba a añadir
digamos, un juego en largo que no tenía Jorginho, que por cierto también debutó con el Arsenal, no lo hemos mencionado. Y se vio ya cómo tenía ese desplazamiento largo, un desplazamiento tenso, un buen desplazamiento en largo, y ya empezó a mostrarlo. Pero donde me sorprendió Enzo, sobre todo, fue en el tema defensivo. Ahora cuando Pablo acaba de hablar con Jordi, si nos lo puede poner, estaban en conversación, ¿vale? Figura. Si nos lo puedes poner, ¿vale? Muchas gracias, muy amable. Son las recuperaciones, unas cifras similares a las de Joao Palhinha, a nuestro amigo Palhinha. Joao Palhinha, ¿no? Sí, Joao Palhinha, no sé por qué ahora he tenido una duda. Ya uno duda. Una duda, ante lo de eso es lo que hay que hacer. Joao... Consultar. Efectivamente. Consultar diccionarios, ante la duda, enciclopedias. esquivar la barracuda. Claro. Es un dicho marino, se dice mucho en el mar, cuando estás en el mar. Eres gran marino tú también, ¿eh? Sí, la verdad que... Pero no me ves el cuello vuelto, joder, cuello macho. vuelto. Si yo vengo directo de la Barceloneta, si yo venía ahí de navegar ahí con mi... Había manejada, Con mi yate, sí, estaba el mar movido. Por eso peinado. Bueno, Qué muchachos. charcos tan innecesarios, Sí, ¿verdad? y nunca mejor dicho, los charcos. Bueno, nosotros los marinos hablamos más de... Bueno, no sé de qué hablo. De lagunas, ¿no? Lagunas, mentales sobre todo. Bueno, recuperaciones de Enzo. Brilló en el aspecto también defensivo. Muy buena pinta el fichaje de Enzo. ¿Y no te sorprendió el tema ritmo también? Porque Sí. yo tenía la duda, no diciendo que el fútbol portugués sea una liga de prácticamente colegio, evidentemente que no, o sea, es una liga importante y tiene su participación en Europa, pero siempre hay muchos futbolistas que sí les cuesta adaptarse al ritmo Es verdad. de la Premier y me sorprendió gratamente. Y luego el último tema del Chelsea. El Chelsea, ya digo, es todos los días, ¿vale? Claro, posiblemente Todd Boehly, esto no lo digo en broma, posiblemente Todd Boehly no sabía muy bien cuáles eran las normas de la Champions League para inscribir jugadores. Posiblemente no sabe que hay que inscribir jugadores. Oh, esto en el directo Entonces, ya hubo gente claro, que nos lo avisó, ¿eh? Claro, entonces, se pueden inscribir a 3. La trampa de los sub-21 no vale. Tienes que inscribir a 3. Y entonces el Chelsea optó por inscribir, de los 27 opciones que tenía, optó por inscribir a Joao Félix, a Mudryk y, por supuesto, a Enzo Fernández. Dejó fuera a Badiashile, sorprendente, y dejó fuera a uno que ya estaba dentro, que era Aubameyang, que por cierto tampoco tuvo ni un minuto el fin de semana y que tiene pinta. He leído un artículo de Evening Standard que me ha asombrado, que decía, en duda el futuro de Aubameyang. Hombre, a ver, si te echan de la plantilla de la Champions League, no juegas ni un minuto en Premier, hombre, yo diría que está más que en duda. ¿Cuál es el tema con Aubameyang? ¿Por qué la gente lo ficha y luego no lo usa? No lo sé. Este es un tema. Es un tema. Es un Es tema. lo que hacemos Además, el nosotros con Chelsea- las cartas del FIFA, que nos caen Además, cartas y no las usamos. El Chelsea pagó. Es verdad, el Chelsea pagó. No mucho, pero bueno. Pero pagó. Pero pagó. Sí, pero no le... ¿Cuál es el Todd? ¿A qué estás jugando? Sí, Todd está haciendo cosas muy extrañas. Suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno. I swear you'll never see anything like this ever again.